Las copas de cristal chocaron cuando Margaret Davidson, mi suegra, levantó su cuarta copa de champaña. Un brindis, anunció a la familia reunida, con esa voz cargada de su típico tono condescendiente. Por la fortuna de los Davidson, construida con generaciones de trabajo duro. Sus ojos se clavaron en mí. No que algunas personas lo entiendan. Tomé un pequeño sorbo de agua, manteniendo la compostura, como lo había hecho en los 3 años de matrimonio con su hijo, Thomas. Las cenas mensuales en la mansión Davidson se habían convertido en un ejercicio de paciencia, cada una con un nuevo comentario sutil, o no tan sutil, sobre mis supuestos orígenes humildes. Mamá, empezó Thomas, pero ella lo interrumpió con un ademán. Ay, querido, solo digo la verdad. Cuando te casaste con ella, me señaló con su copa, todos se preguntaron qué hacía un heredero Davidson con una muchacha salida de la nada. Lo que los Davidson no sabían, lo que nadie sabía excepto mi equipo privado de banca, era que yo, Ellen Chen, era la accionista mayoritaria de Davidson Industries. A través de una serie de empresas fantasma y vehículos de inversión, la fortuna familiar de la que Margaret tanto presumía en realidad me pertenecía. Cuéntanos otra vez, Margaret, intervino su cuñada Susan, como tu abuelo levantó la empresa desde cero. Reprimí una sonrisa, pensando en el grueso expediente guardado en la caja fuerte de mi oficina que contaba una historia muy distinta. Davidson Industries sí había sido fundada por el abuelo de Margaret, pero perdió el control décadas atrás por malas decisiones y préstamos dudosos. Mi padre, un inversionista discreto pero brillante, adquirió la mayoría de las acciones en los 90 mediante cuidadosas maniobras de mercado. Cuando falleció hace 5 años, me heredó no solo su fortuna, sino también su visión para los negocios y una carta explicando la verdadera propiedad de Davidson Industries. Manténlo en secreto, me aconsejó, hasta que llegue el momento adecuado. Elena. La voz aguda de Margaret interrumpió mis pensamientos. Veo que no estás tomando champaña. ¿No es lo suficientemente buena para tu refinado paladar? Solo estoy cuidando los gastos, respondí con calma, sabiendo que eso la molestaría. Como era de esperarse, mordió el anzuelo. ¿Gastos? Esto es Dom Perignon, querida. Una botella cuesta más de lo que seguramente ganabas en un mes en esa firmita de inversiones donde Thomas te encontró. Si tan solo supiera que esa firmita era una de las muchas compañías de mi familia, donde trabajé bajo un nombre falso para aprender el negocio desde abajo. Ahí fue donde conocí a Thomas, no era el heredero mimado que su madre imaginaba, sino un hombre trabajador que insistía en abrirse camino por sí mismo a pesar de la supuesta riqueza familiar. Hablando de gastos, continuó Margaret, girando su copa, Thomas me dijo que todavía trabajas. Honestamente, es vergonzoso. Las esposas Davidson no trabajan. Tenemos una imagen que mantener. Me gusta mantenerme ocupada, dije, intercambiando una sonrisa con Thomas. Él sabía que trabajaba porque me apasionaba, aunque ni siquiera él conocía la magnitud de mi imperio empresarial. ¿Ocupada? Bufó Margaret. ¿Así lo llamas? Todos sabemos por qué trabajas, para guardar dinerito en caso de que Thomas entre en razón. Tu pequeño seguro de cazafortunas. La mesa quedó en silencio. Incluso para Margaret, eso había sido brutal. Mamá. Thomas se puso de pie, con el rostro enrojecido. Ya basta. Pero Margaret estaba encarrilada, la champaña había aflojado su lengua más allá de su habitual crueldad calculada. Siéntate, Thomas. Todos lo pensamos. Esta don nadie aparece de la nada, de alguna forma se engancha contigo y ahora solo espera cobrar la fortuna de los Davidson. Pensé en los reportes trimestrales que tenía sobre mi escritorio, mostrando cómo el estilo de vida extravagante de Margaret estaba drenando poco a poco la compañía. La fortuna Davidson de la que tanto presumía era, en gran parte, humo y espejos, sostenida con préstamos y contabilidad creativa. De hecho, Margaret, dije en voz baja, he estado queriendo hablar contigo sobre las finanzas de la empresa. Se rió, un sonido áspero que retumbó en el comedor. ¿Tú? ¿Hablar de finanzas conmigo? Yo estoy en la junta directiva de Davidson Industries, querida. ¿Qué podrías decirme tú sobre nuestra empresa? El momento de la verdad por fin había llegado. Saqué de mi bolso una carpeta delgada. Bueno, para empezar, podría hablarte de los préstamos no autorizados que has tomado contra los activos de la compañía.
¿O prefieres que hablemos de las cuentas en el extranjero donde has estado desviando dinero? La copa de champaña se detuvo a mitad de camino hacia sus labios. ¿De qué hablas? De las cuentas en Islas Caimán, Margaret. Las que creíste que nadie conocía. ¿O prefieres que hablemos de la empresa fantasma que creaste para comprar tus casas de vacaciones? ¿Usando fondos de la empresa? ¿Cómo te atreves? Soltó ella, azotando la copa contra la mesa, haciendo que la champaña salpicara el mantel importado. Thomas, ¿vas a dejar que me hable así? Thomas nos miró confundido. Elena, ¿qué está pasando? Abrí la carpeta y deslicé unos documentos sobre la mesa. Estos son los verdaderos estados financieros de Davidson Industries, no las versiones manipuladas que has estado mostrando a la Junta. Margaret, ¿quieres explicar por qué hay una discrepancia de $50 millones? El rostro de Margaret pasó del rubor al pálido. ¿De dónde sacaste eso? Son documentos confidenciales de la Junta. Son mis documentos, Margaret. Así como esta es mi empresa. El silencio que siguió fue ensordecedor. La copa de champaña resbaló de sus dedos temblorosos y se hizo pedazos en el piso de madera. ¿Qué dijiste? Davidson Industries. Yo la poseo, o, más exactamente, mi familia la ha poseído desde que tu padre perdió el control hace 30 años. Solo dejamos el nombre Davidson por razones históricas. Thomas me miró con la boca abierta. Elena, lo siento. No podía decírtelo antes, cariño. Pero necesitaba saber quién eras realmente, no quien fingía ser por el bien de tu familia. Margaret se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Mientes. Esto es ridículo, voy a llamar a seguridad. Tu equipo de seguridad me reporta a mí, Margaret. Lo han hecho por años. Igual que tu junta directiva, tu equipo ejecutivo y cada accionista importante que crees que te respalda. El color desapareció de su rostro al comenzar a asimilar la verdad. Todos esos años de condescendencia, de tratarme como una cazafortunas, de presumir la fortuna de los Davidson, y siempre había sido mía. Esto es imposible, susurró. Nosotros, los Davidson, esta es nuestra empresa. Me levanté, alisando mi saco. No, Margaret. Ustedes son exempleados que han estado desviando dinero de mi compañía. Y mañana en la mañana, la Junta recibirá un paquete muy interesante de documentos que detallan exactamente cuánto han robado. La sala estalló en caos. Margaret se lanzó sobre los documentos, Thomas intentó calmar a su madre y varios familiares permanecieron en silencio absoluto, mientras otros empezaban a lanzarse acusaciones entre sí. Yo tomé mi bolso, lista para dar el golpe final que prepararía la siguiente fase de mi plan. Los Davidson estaban a punto de descubrir que su mundo cuidadosamente construido de privilegios y apariencias no era más que papel, mi papel. Ah, y Margaret, me detuve en la puerta del comedor. Quizá quieras esperar antes de redecorar la mansión. No vas a vivir aquí por mucho tiempo. A la mañana siguiente de mi revelación en la cena familiar, llegué a la sede de Davidson Industries más temprano de lo habitual. El equipo de seguridad me saludó con respeto, siempre habían sabido quién firmaba realmente sus cheques. Para las 8 de la mañana, mi elevador privado, ese que Margaret creía reservado solo para la familia Davidson, me llevó hasta la suite ejecutiva del último piso. A las 8:47, Margaret irrumpió por la puerta, con su traje de diseñador ligeramente desarreglado y el rímel corrido de la noche anterior bajo los ojos. Lárgate de mi oficina. ¿Tu oficina? Miré alrededor del espacioso despacho que yo misma había redecorado el mes pasado. No veo tu nombre en la escritura. De hecho, ya no veo el nombre Davidson en ninguna escritura. Golpeó el escritorio con las manos. Esta es nuestra empresa. Nuestro legado. En realidad, abrí mi laptop. No ha sido su empresa desde que tu padre la perdió hace 30 años. ¿Quieres ver los documentos originales de la transferencia? ¿O mejor hablamos de los 12 millones que has desviado en los últimos 5 años? El color volvió a desaparecerle del rostro. Tú, no puedes probar nada. Te equivocas otra vez. Giré la pantalla hacia ella, mostrando una hoja de cálculo detallada con todas sus transacciones ilegales, cada préstamo no autorizado, cada pago falso a proveedores, cada transferencia a cuentas offshore. Lo tengo todo.
¿De verdad pensaste que nadie notaría que cobrabas tus tratamientos de spa como mantenimiento del edificio? Mi teléfono vibró, un mensaje de Thomas. Tenemos que hablar. Por favor. La junta empieza en 1 hora, le dije a Margaret. Te sugiero que uses ese tiempo para considerar bien tus opciones. Se enderezó, intentando recuperar su porte aristocrático. ¿Opciones? Opción 1. Renunciar en silencio, devolver lo que robaste y marcharte con tu reputación relativamente intacta. Opción 2. Enfrentar cargos penales por desfalco. Tú decides. No te atreverías. Soy la madre de Thomas. Y yo soy la mujer a la que llevas 3 años llamando cazafortunas. El karma es curioso. La junta fue exactamente como lo había anticipado. Uno por uno, los directores revisaron las pruebas de la mala gestión financiera de Margaret. Su rostro se volvió cada vez más pálido con cada página incriminatoria. Una diapositiva de mi presentación permanecía en la pantalla. Señora Davidson, dijo finalmente el director principal, estas acusaciones son extremadamente graves. ¿Tiene alguna respuesta? Antes de que pudiera hablar, la puerta de la sala de junta se abrió. Thomas entró cargando una carpeta propia. Su voz era firme a pesar del evidente cansancio, no había llegado a casa la noche anterior, después de mi revelación en la cena. Tengo algo que añadir. Margaret se iluminó. Thomas. Diles que esto es ridículo. Diles lo que ella le está haciendo a nuestra familia. En lugar de eso, colocó la carpeta sobre la mesa. Estos son registros adicionales de transacciones no autorizadas. Los encontré anoche en la oficina de mi mamá. Thomas. Jadeó Margaret. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pude yo? Él se volvió hacia ella. ¿Cómo pudiste tú, mamá? He pasado toda mi vida creyendo en el legado Davidson de integridad y trabajo duro, pero todo fue una mentira, ¿verdad? No existe tal fortuna Davidson. Solo dinero que robaste de la empresa de Elena. De nuestra empresa. Ella te engañó. Chilló Margaret. Se infiltró en nuestra familia. Yo permanecí en silencio, dejando que Thomas enfrentara ese momento. Había demostrado ser aún más honorable de lo que había esperado. No, mamá, dijo con firmeza. Elena no engañó a nadie. Ella trabajó duro, se ganó mi respeto y mi amor, mientras tú estabas ocupada gastando dinero que no era tuyo. Si alguien debería sentirse avergonzado, somos nosotros, los Davidson, que hemos vivido de tiempo prestado y dinero robado. La Junta votó por unanimidad remover a Margaret de su puesto e iniciar acciones legales para recuperar los fondos desfalcados. Mientras seguridad la escoltaba afuera, ella lanzó una última amenaza. Se los voy a decir a todos. Los voy a desenmascarar. Adelante, respondí con calma. Cuéntales cómo descubriste que la cazafortunas, que tanto despreciabas en realidad es dueña de tu empresa. Estoy segura de que a la prensa le encantará esa historia. Después de la junta, Thomas y yo finalmente tuvimos nuestra conversación privada en lo que ahora era oficialmente mi oficina. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó en voz baja. ¿Me habrías creído por encima de las historias de tu madre sobre el gran legado Davidson? Guardó silencio un momento. ¿Hace 3 años? Probablemente no. Pero pudiste decírmelo después de casarnos. Necesitaba saber quién eras realmente, Thomas. No el heredero Davidson, no el hijo de tu madre. Tú. Y resultaste ser exactamente el hombre que esperaba, el que denunció a su propia madre, el que eligió la integridad sobre la lealtad familiar, el hombre que hace lo correcto incluso cuando duele. 6 meses después, la mansión Davidson salió a la venta. Margaret se mudó con su hermana en Phoenix, y su presencia en redes sociales se volvió curiosamente silenciosa sobre su repentino retiro. La prensa se dio vuelo con la historia de la verdadera dueña secreta de Davidson Industries, aunque no con el ángulo que Margaret hubiera querido. Hereda desconocida expone fraude familiar, decía un titular. El verdadero dueño del imperio Davidson revela años de engaños, declaraba otro. La narrativa de cazafortunas, que Margaret intentó imponer se derrumbó cuando los periodistas descubrieron la larga historia de éxito discreto de mi familia. Thomas y yo nos mudamos a un penthouse en el centro, cerca de la sede de la compañía. Insistió en conservar su empleo en la gerencia media,
ganándose el camino por sí mismo aunque ahora sabía de mi riqueza. No soy como mi madre, dijo. No necesito fingir ser algo que no soy. La semana pasada recibí una carta de Margaret, enviada a través de sus abogados. Has arruinado el nombre de nuestra familia. Espero que estés satisfecha con tu venganza. Archivé la carta junto con los documentos originales que demostraban cómo los Davidson habían perdido su empresa décadas atrás. No se trataba de venganza. Se trataba de que la verdad saliera finalmente a la luz. Ayer, Thomas y yo organizamos nuestra primera cena en nuestro nuevo hogar. Al sentarnos a la mesa, él levantó su copa. Por mi esposa, dijo sonriendo. Quien me enseñó que la verdadera riqueza no tiene que ver con lo que posees, sino con quién eres. Pensé en Margaret, en sus años de condescendencia y crueldad, en cómo su obsesión por aparentar riqueza al final le había costado todo. Las copas de cristal chocaron, pero esta vez no había pretensión, ni legado falso, ni fortuna robada detrás de ese sonido. Mi teléfono vibró con una alerta de noticias. Las acciones de Davidson Industries habían alcanzado un nuevo máximo bajo mi liderazgo. En Phoenix, probablemente Margaret vio la misma alerta, otro recordatorio de que la fortuna de la que tanto presumía nunca le perteneció. A veces, la mejor venganza no es solo revelar la verdad. Es ver cómo quienes te subestimaron se dan cuenta de que en realidad nunca te conocieron. ¿Y la fortuna de los Davidson? Resultó que la verdadera cazafortunas no era la que servía la cena en su propia casa, sino la que había estado robándole todo ese tiempo.